Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros este viernes 17 de mayo de 2019. Hoy justamente estamos en otro programa más de especialistas médicos al cuidado de su salud. Y bueno, pues mayo, un mes de muchas actividades desde el punto de vista de salud. Tan solo este mes se está celebrando todo lo que es el mes contra la hepatitis, en donde seguramente, además de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones de salud en todo el mundo, están celebrando con actividades preventivas y de información para la sociedad todo lo relacionado con las hepatitis. Y bueno, pues esta noche estamos transmitiendo justamente desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en la República Mexicana. Yo soy el doctor Rafael Aguirre Cardoza, gastroenterólogo endoscopista, y debo decirles que tenemos preparado un programa muy importante de información sumamente valiosa para todos ustedes. Esta noche también quiero agradecer a todos quienes están ya enlazándose a través de nuestro portal en www.emcs.com.mx, al igual que en Facebook Live, en revistasinrecreo.com y en especialistas médicos al cuidado de su salud. También en nuestras diferentes redes sociales, en YouTube, en Twitter, nos pueden seguir, así que pues no se quede precisamente sin seguir nuestro programa de esta noche, que promete información muy valiosa y de calidad. Bienvenidos sean todos ustedes y vamos a presentar al invitado de esta noche, por favor. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta al invitado de esta noche. Esta noche tengo el gusto de presentar para todos ustedes, como lo he expresado, pues antes de entrar al aire, debo decir primeramente a un compañero de trabajo, un buen amigo, y me refiero al doctor Vladimir López Hernández, quien es, bueno, pues especialista, cirujano general y cirujano de trasplante renal, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor Vladimir, pues qué bueno, primero que nada, que está con nosotros, que haya aceptado participar esta noche en nuestro programa. Gracias por haber aceptado esta invitación, doctor. No, al contrario, muchas gracias a usted por la invitación. Sin duda, siempre un placer compartir con usted. Claro que sí, doctor Vladimir. Y bueno, pues fíjense que debo decir que nuestro invitado de esta noche pues es un cirujano con amplia experiencia y además también cirujano de trasplante renal, lógicamente con formación pues y práctica a nivel de el Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, también práctica privada de lo que es la cirugía general. Y pues mire, hoy vamos a charlar de un problema pues que realmente trata propiamente de la enfermedad renal crónica, pero desde el punto de vista del trasplante renal. Por eso nuestro invitado de esta noche charlará con nosotros relacionado con el trasplante renal. Sin embargo, bueno, pues haremos justamente algunas menciones muy importantes, doctor Vladimir, como primeramente iniciar con esto que es, decíamos, muy básico sobre, pues ambos sabemos que, bueno, toda la gente ubica sus riñones en la parte posterior de la espalda. Todas las personas cuando tienen alguna afección, dice, si duele en la espalda, me duelen los riñones, ahí donde generalmente ellos consideran que son. Pero creo que la función renal, doctor Vladimir, implica muchísimas otras cosas que tienen que ver con este tipo de factores y situaciones relacionadas. ¿Cómo podríamos entender, doctor, cuál es la función de los riñones en nuestro organismo como tal? Así es, sin duda el riñón forma parte importante en la salud de las personas, ¿no? Pero esto a veces lo entendemos como que solamente el riñón es el filtro para desechar algunas sustancias del metabolismo de nuestro cuerpo. Claro. Generalmente así lo entendemos cuando hablamos de la enfermedad renal crónica, una alteración en la filtración de las sustancias de desecho. Sin embargo, bueno, el riñón juega muchas otras funciones importantes, como es el control de la presión arterial, claro, como es también funciones hormonales, como son también formación de algunos elementos de la sangre. También nos ayuda a regular la acidez y la alcalinidad de nuestro cuerpo para desarrollar sus funciones. Sí, claro, sí, doctor. Así como también, pues bueno, a regular algunos o
todos los electrolitos que forman parte de nuestro cuerpo, como es el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, entre otros elementos que forman nuestro organismo. Claro. Y que finalmente cuando existe una enfermedad renal crónica, todas estas situaciones que acabo de comentar se van a ver alteradas en un paciente con esta enfermedad. Y pues bueno, habrá descontroles hidroelectrolíticos, habrá descontroles de la presión arterial, habrá una anemia secundaria a la falta de producción de algunas células. Claro. Entonces, es aquí donde pues vemos toda la importancia que implica el riñón en nuestra salud, ¿no? Y que además de todo, doctor, para todos nuestros seguidores y nuestro auditorio que esta noche están seguramente ya muy pendientes justo de este programa, pues el riñón no nada más funciona para formar orina o para, como bien lo decía usted, eliminar todos los desechos que pues finalmente en forma de orina tienen que salir, y junto con la orina líquidos, electrolitos, sustancias que para el cuerpo llegan en un momento dado a ser tóxicas, sino ¿qué pasa justamente, doctor? Y hablábamos hace un momento, y por ahí quisiera también encauzar un poquito esta pregunta, desde el punto de vista de factores que desencadenan la enfermedad renal crónica. Pues a lo mejor nos viene a la mente inmediatamente la diabetes, la hipertensión arterial, pero bueno, hablaba usted justo antes de entrar al aire de factores como la obesidad. ¿Qué está ocurriendo, doctor, no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial, con las personas que desarrollan enfermedad renal crónica? Dentro de esa experiencia, doctor, que usted tiene, ¿cuáles son las principales causas que ha visto son motivo para desencadenar este problema, pues insuficiencia o enfermedad renal crónica, y que en algún momento invariablemente requieren tratamientos? Y es donde seguramente ustedes estarán ya ahorita, como dicen, más que echando a volar la imaginación, entendiendo que muchos pacientes con estos problemas inicialmente pues se trataron con algunos medicamentos, después fueron a una diálisis, tal vez a una hemodiálisis, pero que pueden en algún momento requerir un trasplante renal. Pero en su experiencia, doctor, ¿cuáles son esos factores que causan propiamente la insuficiencia o la enfermedad renal crónica? Sí, claro. Aquí es importante recalcar que hasta hace 2 décadas la hipertensión, la diabetes y las glomerulopatías eran la causa principal, sin haber una disparidad importante entre estas. Sí. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, la obesidad, la hipertensión, que condiciona diabetes e hipertensión, ha hecho que estas enfermedades actualmente se consideren como la principal causa de enfermedad renal crónica. Claro. Los pacientes con obesidad tienen mayor predisposición a padecer enfermedades como la diabetes, enfermedades como la hipertensión, que finalmente van a terminar en el desarrollo de una enfermedad renal crónica si no se lleva a un control adecuado. Claro. Aquí hay que considerar un punto muy importante. Nuestro país y nuestro estado, pues es uno de los primeros lugares en obesidad infantil, en personas con obesidad, y esto de alguna manera nos está diciendo que en unos años la enfermedad renal crónica será un problema mayor al que es en este momento. Claro, y es que es algo muy importante porque efectivamente estamos ocupando no nada más primeros lugares en obesidad, en enfermedades crónico-degenerativas, sino en enfermedades transmisibles o también de transmisión sexual, en donde, justo lo que hoy nos ocupa, pues nos tiene que considerar esta circunstancia relacionada con el hecho de saber que muchas enfermedades que inician por sobrepeso en la infancia invariablemente van a terminar con una afectación o cardiológica o cerebral o renal o incluso hepática en su momento, y otras series de circunstancias que están relacionadas con todo esto. Pues mire, toda esta información que nuestro invitado, el doctor Vladimir López Hernández, nos está compartiendo esta noche es sumamente valiosa. La mayoría de las personas, y yo siempre lo he dicho, doctor Vladimir, que traemos como que un esquema en donde decimos, bueno, si en la familia tengo antecedentes de diabetes o hipertensión, o a lo mejor de problemas cardíacos, pues seguramente algo de esto voy a padecer en algún momento de mi vida. Y nos quedamos como que en la idea de que eso ya es algo a lo que estamos condenados. Eso es lo que yo decía en algunos programas previos cuando me refiero a decir, si el solo hecho de tener un antecedente de una enfermedad así condena a una persona a que necesariamente lo tenga que desarrollar. Pero creo que el factor preventivo
es el que muchas veces decíamos hace un momentito en la plática, cuando comentaba yo que hace 2 programas hablábamos aquí de cáncer de mama, pues todo el mundo ve los anuncios en la calle de cáncer de mama y no los toma en consideración, hasta que llega alguien en la familia o a lo mejor la propia persona a sufrir este problema, dice, caray, yo no sabía cuál era la magnitud de un problema así. Igual decimos, enfermedad renal crónica, no, en mi familia no hay nadie con este problema, pero cuando lo hay, comienzan las dudas, las preguntas muy básicas. Y doctor, si entonces hablamos de que hay factores asociados, ya decía usted que las funciones del riñón son pues eliminar los tóxicos, además de una serie de funciones que controla dentro del organismo, ¿cómo estaríamos considerando a la enfermedad renal crónica? ¿Cuál sería su definición a grandes rasgos para decir que un riñón está fallando y a partir de eso que una persona preste atención a lo que está ocurriendo con su salud? Así es, pues bueno, la definición básicamente va enfocada a que la enfermedad renal crónica será un deterioro progresivo e irreversible de todas estas funciones que hablábamos al inicio en relación al riñón, ¿no? Sí. Entonces, pues básicamente tiene que ver mucho también con la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular va a ser el parámetro para medir cuando un riñón está sano. Claro. Y de ahí, bueno, partiremos, si la tasa de filtración glomerular en un paciente es de 100 mililitros por minuto, cuando esa tasa se ve deteriorada, es cuando hablamos ya de un daño que se está presentando en el riñón. Claro. Y bueno, la tasa de filtración glomerular decaerá de manera progresiva hasta llegar a un punto en donde el paciente necesitará de una sustitución de esa función del riñón, ya sea con diálisis, ya sea con hemodiálisis o ya sea con un trasplante renal. Claro, es que esto que comenta el doctor Vladimir sí es muy importante porque, miren, la gran mayoría de estos procesos ocurre a lo largo de la historia, casi de la vida del paciente. Es muy difícil, doctor, ver, por ejemplo, un paciente diabético que en 5 años llegue a desarrollar una enfermedad renal. Como para decir, esto se instala y de manera inmediata prácticamente va a presentarse un problema de insuficiencia o de enfermedad renal propiamente dicho, o de un problema de otra naturaleza. Si el diabético, el hipertenso, el paciente obeso, pacientes que tienen otros trastornos pues a nivel renal, pues no son enfermedades que vayan dándole un margencito de tiempo, sino muchas veces son enfermedades que acaban con la calidad de vida y que los hemos visto a los pacientes, en la gran mayoría pacientes ya con problemas de retinopatía, van perdiendo la visión, van perdiendo la agudeza visual, van generándose una serie de desgastes precisamente por todo eso que comentamos. Yo quiero aprovechar e invitar a todos ustedes que están en este momento enlazados con nosotros a que a través de nuestro chat puedan hacer sus preguntas, enviar sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que tengan ustedes inquietud de saber, y aprovechando, bueno, pues que está con nosotros el experto en esta materia, quien desde un principio, bueno, pues ha definido la situación relacionada con este problema de la enfermedad renal crónica, porque mire usted, luego el tiempo nos gana y la parte más importante queda casi para el final, cuando, bueno, poco ya nos queda para poder en un momento dado discutir. Y doctor, una vez se ha determinado que un paciente pueda tener algún problema renal, que sabemos que en la gran mayoría de las ocasiones no llega directamente con el cirujano, llega directamente o bien con el médico de primer contacto, el médico familiar, de allí es canalizado a la medicina interna o al internista, seguramente al nefrólogo, a la nefróloga, ¿cómo diagnosticar, doctor? Ya lo decía usted desde el punto de vista de algunos aspectos de la filtración glomerular, pero bueno, ¿cómo decírselo a la gente que nos está viendo esta noche para que preste atención a una situación que puede estar viviendo en este momento? Así es, desafortunadamente la enfermedad renal crónica en sus primeras etapas, cuando hay una alteración ya, pero el riñón aún sigue pues teniendo un cierto margen de filtración, no da ningún síntoma, es totalmente inespecífica. Claro. Los síntomas los vamos a identificar hasta en una etapa avanzada, en una etapa 5, cuando ya el paciente necesita una sustitución de la función renal. Sí, ¿Cuáles son esos síntomas? Pues bueno, son totalmente inespecíficos, falta de apetito, falta de ganas de hacer las cosas, anemia, también puede ser
el edema, que es muy característico de los pacientes hinchar, con enfermedad renal. A lo mejor es el calor, ¿no? Así es, pero eso, bueno, solamente lo vamos a ver en los pacientes en una etapa avanzada. Ya avanzada. Entonces, pues bueno, aquí la recomendación es siempre acudir a una revisión por lo menos una vez o 2 veces por año, claro, con su médico, sobre todo también si hay factores que puedan predisponer la enfermedad renal crónica, pues una vigilancia de la salud anualmente, pues bueno, va a ayudar a identificar de manera temprana claro, problema, claro, y pues bueno, de alguna manera hacer los ajustes médicos necesarios para poder atender de manera oportuna esta situación. Claro. Doctor, cuando una persona llega a tener y a percibir por alguna razón que hay descontrol en sus cifras de presión arterial, por ejemplo, ¿tendría que ser como que un foquito rojo para pensar que pueda tener que ver con su riñón? Es, diríamos, uno de los principales, pues si no signos o síntomas de este problema, pero que deban indicarle a esa persona, a ese paciente, que debe acudir al médico para checarse, porque por ahí puede empezar. Claro, como comentábamos, una de las funciones importantes del riñón es regular también las cifras tensionales. Claro. Entonces, cuando existen estos problemas, es adecuado acudir con sus médicos para llevar un control y, si es necesario, dar un tratamiento para controlar estas cifras de presión arterial, que si los dejamos terminarán evolucionando a una enfermedad renal crónica. Claro, y es que ese es el otro factor, porque el punto que muchas veces llega a ocurrir, doctor, y bueno, creo que nos llega a pasar a todos, es necesariamente a veces negarnos la oportunidad, y sobre todo cuando un paciente dice, bueno, me encontraron la presión alta, pero venía yo agitado, venía yo corriendo, o estaba yo en una situación de mucho estrés, como que dejamos pasar ese tiempo, y es una oportunidad muy valiosa para determinar, sobre todo, el tratamiento, si es necesario tratar un problema de hipertensión para que al final pues no llegue a dañar el riñón. Fíjese que toda esta información que, insisto, el doctor Vladimir López Hernández nos está compartiendo esta noche, pues es muy importante y muy valiosa, pero bueno, pues tenemos que empezar a hacer los preparativos para irnos al primer corte de esta noche, que prácticamente ya está por allí en puerta. Yo sigo reiterándoles a todos ustedes que Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud es el único programa del género médico en llevar para todos ustedes información valiosa, de calidad, con entrevistas serias, charlas dinámicas, en voz de expertos, especialistas calificados y certificados, que llegamos a todo el estado de Veracruz, a la República Mexicana y a varias ciudades del extranjero, gracias a esa preferencia que ustedes semana a semana pues nos brindan, y gracias por esa atención que también todos los viernes tienen con nuestro programa. Nosotros vamos a hacer un breve corte, no se vaya, porque vamos a conocer precisamente las clasificaciones y los grados de daño renal para poder de alguna manera establecer qué tipo de tratamiento es el que su paciente o usted requiere en caso de que padezca un problema de esta naturaleza. Estamos de regreso en breve con todos ustedes. Usted puede ser alérgico y no saberlo. Estornuda frecuentemente, respira con dificultad, le da comezón constantemente. Consulte a la doctora Laura Concepción Vidal Contreras, alergóloga inmunóloga. Aplicación de vacunas, niños y adultos. En Clínica ERA, enfermedades respiratorias y alérgicas. Hospital Ángeles Jalapa. Consultorio 460A. Citas 2281-4108-46.
Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja. Endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este. Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Luis Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373. Estamos de regreso con todos ustedes en este su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y bueno, pues esta noche charlando de un problema de salud muy serio como lo es la enfermedad renal crónica desde el punto de vista del trasplante renal. Y esta noche pues tenemos de invitado al doctor Vladimir López Hernández, quien es especialista cirujano general y de trasplante renal. Y bueno, pues antes de irnos al corte, decíamos precisamente muchos aspectos relacionados desde el punto de vista de lo que es la función renal desde el punto de vista normal, algunos factores que están asociados a la presentación de enfermedad renal y bueno, la manera en la que se va a poder llegar a y de alguna forma sospechar que una persona pueda estar justamente pasando o cursando con un problema de enfermedad renal crónica. Y creo que esta parte es muy importante porque, bueno, finalmente tiene que ver muchísimo con aspectos desde el punto de vista de los chequeos, del control de la salud que propiamente las personas pues debemos tener, doctor Vladimir, con la idea de, bueno, siempre estar pues diríamos más que en un completo estado de salud total, pues por lo menos sí saber que este año no tuvimos ningún contratiempo con nuestra salud. Y bueno, pues quiero aprovechar porque tenemos de verdad muchísimos saludos, muchísimas felicitaciones. Y fíjese que justamente hoy, también 17 de mayo, pues a nivel mundial se está pues celebrando, o más que nada se está haciendo conciencia sobre el respeto, ¿verdad?, a esa decisión sobre elegir el tipo de pareja que cada persona desee y guste tener. Ese es un aspecto muy importante, la diversidad de género, en donde, bueno, pues es muy, muy valioso que hagamos conciencia sobre este factor que también es muy importante. Pues quiero aprovechar para enviar también, bueno, un saludo a Carla Esmar, que está justamente siguiendo nuestra transmisión, también a Fanny Castro, ella manda saludos a todos, y bueno, pues también justamente dice feliz cumpleaños. Muchas gracias. Quiero de verdad agradecer a todos quienes en redes sociales y bueno, a través del chat de este programa me han enviado una felicitación. Justamente hoy estamos cumpliendo pues años, doctor Vladimir, así que pues bueno, seguramente algunas felicitaciones por aquí, claro, se van a filtrar, y bueno, pues voy a darle lectura en respeto y en total apego a quienes han enviado sus saludos y felicitaciones. Está con nosotros también la doctora Marilú Tello Pérez, la doctora Abigail Bello Gallardo, incluso Revista Sin Recreo unida a la transmisión, Macro, la doctora Minerva Pérez, ella dice excelente tema, felicidades al cumpleañero, muchas gracias, muy amable, muy gentil, doctora. También está siguiendo nuestra transmisión Arnulfo González Ochoa, él dice enhorabuena, estimado doctor Aguirre, doble felicitación por su programa y por el cumpleaños, muchísimas gracias. También a Hugo de Jesús, a quienes están justamente siguiendo y comentando pues aquí los aspectos más relacionados y más importantes de todo lo que estamos charlando esta noche. Y bueno, doctor Vladimir, ya que estamos pues en sospecha de un paciente, como lo decíamos hace un momento, ¿qué tipo de estudios en un momento determinado son los que se deben solicitar? ¿Cómo hacer justamente este seguimiento para descartar si una persona
tiene o no enfermedad renal y darle un diagnóstico de certeza, pues. Claro, los estudios básicos en un paciente en que se sospecha una enfermedad renal crónica, pues incluyen un examen general de orina. En ese examen general de orina podemos encontrar la excreción de algunas sustancias que normalmente no deben de existir, como es la presencia de proteínas o la presencia de algunos glóbulos rojos, que bueno, eso de alguna manera nos puede estar prendiendo un foco rojo de que hay un problema en el riñón. Otros estudios que podemos solicitar es la determinación de una creatinina sérica. Normalmente esta es una proteína que forma parte del metabolismo del cuerpo y que se excreta exclusivamente por la orina. Entonces esta es una manera indirecta de medir la función del riñón. Claro. Normalmente los valores deben de estar por debajo de 1.5. Cuando existen valores por arriba, eso también nos hace prender un foco rojo de que puede haber una alteración en la función del riñón. Claro. Finalmente tenemos que solicitar una determinación de un o valorar el filtrado glomerular. Sí, doctor. Para que nos demos una idea de lo que es el filtrado glomerular, pues bueno, normalmente el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que bombea nuestro corazón es de aproximadamente 5 litros. De esos 5 litros, el 20% será el flujo que recibirá el riñón por cada minuto, es decir, aproximadamente 1 litro, claro. 500 mililitros por cada riñón. Exactamente. Y de estos 500 mililitros, bueno, se va a producir un filtrado glomerular aproximadamente de 100 mililitros por minuto, eso nos indica que es una función adecuada del riñón. Claro. Cuando esa filtración glomerular está alterada y bueno, es cuando empezamos a hablar de que existe un daño renal y tenemos algunas clasificaciones como la clasificación de Kedoki, claro. En donde pues bueno, la divide en 5 etapas y bueno, siendo la etapa 5 la que necesitará un tratamiento con una sustitución de la función renal. Claro. Lo que comentábamos anteriormente, en las etapas 1, en las etapas 2, etapas 3, los síntomas son inespecíficos y el paciente pues no va a tener ninguna molestia, ¿no? Es por eso que pues bueno, solamente diagnosticamos, o el mayor porcentaje que se diagnostican están en una etapa terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, solamente estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Claro. Detrás de todos esos pacientes con enfermedad renal crónica que ya están en una sustitución de la función renal, existe otro número importante de pacientes que ya están cursando con una enfermedad renal sin tener ninguna manifestación clínica. Claro. Es por eso la importancia de acudir a la revisión periódica, por lo menos anual, y en donde pues bueno, si existe algún factor que nos haga sospechar o algún factor de riesgo para tener esta enfermedad, pues bueno, hacer algo preventivo antes de tener que hacer algo curativo. Claro, y es que esto que usted comenta, doctor, es muy importante, dado que la gran mayoría de las personas, y lo digo pues obviamente porque se desconoce esta parte pues del grado de avance o el grado de daño de acuerdo a las clasificaciones que actualmente se manejan, piensa que o todo está perdido, ahora sí no hay nada que hacer, o que tiene oportunidad en una fase tal vez tardía de recurrir a uno de los tratamientos iniciales. La gran mayoría de inicio se niega mucho, doctor, a ser, por ejemplo, dializado. Dice, no, es que si yo entro a la diálisis, jamás y nunca voy a volver a tener una función renal normal. Pues es que ya no la va a haber. Así ya es. Estamos hablando de un proceso irreversible de alguna manera y que no invariablemente nos va a llevar pues a la necesidad de recurrir o bien a la diálisis o a la hemodiálisis. Pero bueno, desde el punto de vista, doctor, de esto que usted comenta y menciona, y en donde parece ser que los pacientes cuando se encuentran en una etapa 5 de acuerdo a esta clasificación, doctor, ¿cuándo se habla de la necesidad de que un paciente con una enfermedad renal crónica requiere un trasplante renal? Decimos, hoy le diagnostico enfermedad renal crónica, usted es candidata o candidato a trasplante renal de manera inmediata, o se sigue un proceso en el cual pudiera ser que a lo mejor de acuerdo a las fases
hubiera una oportunidad para que ese riñón todavía, como dicen, se explote un poquito más en su función. No, aquí es importante mencionar que todo paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica en una etapa terminal, forzosamente necesitará un tratamiento de la sustitución de la función renal. Claro. Sea con diálisis peritoneal, sea con hemodiálisis o idealmente con un trasplante renal. ¿Por qué comentamos que idealmente con un trasplante renal? Porque bueno, el trasplante renal hará que el paciente pueda reincorporarse a su vida, si no como antes, sí con un porcentaje importante de rehabilitación en relación a un paciente con diálisis o hemodiálisis. Claro. Esa sería la importancia del tratamiento con el trasplante renal. El paciente va, e incluso hay estudios que comparan a pacientes en diálisis peritoneal, en hemodiálisis o en pacientes trasplantados, y en donde se ha visto que existe una mejoría en el trabajo, en los hábitos de dormir, en sus actividades cotidianas, claro, en sus relaciones con las demás personas. Estas son las ventajas que se han visto con el trasplante renal, y bueno, además de todas estas ventajas, bueno, también le permitirá al paciente tener una mayor libertad de poder realizar sus actividades. Claro, y sobre todo porque tomamos en consideración, doctor, creo que hay muchas cosas que son muy importantes con relación a lo que incluso personas que en este momento están enviando sus preguntas y sus comentarios a través de nuestro chat, pues están justamente haciendo. Sí están habiendo pues por ahí varios comentarios, varias preguntas que bueno, en un momento más vamos a darle respuesta, pero hay cierto tipo de circunstancias que sí son muy importantes considerar. Decía justamente hace un momento, y me refiero a nuestro amigo Rogelio Porras, que él estuvo preguntando justamente qué tipo de estudios, ya lo decía usted hace un momentito, como un seguimiento para este tipo de problemas que tienen que ver pues con los pacientes con enfermedad renal crónica. Y doctor Vladimir, yo preguntaría inclusive en algún momento, desde el punto de vista de esa gran necesidad, porque esa es la parte que vamos a tocar seguramente en un momento más, de ante la falta masiva de donadores, los tratamientos sustitutivos tuvieron que pasar estas etapas, diálisis, hemodiálisis, para darle un respiro, pues, una calidad de vida mejor a las personas que tuvieron o que tienen, pues, padecen enfermedad renal crónica. Si hubiera muchos donadores de riñón, ¿no tendríamos necesidad de dializar ni hemodializar a los pacientes? No, definitivamente aquí tenemos que enfocarnos mucho hacia la prevención más que el tratamiento. Sí. Pero bueno, una vez que se ha pues determinado una enfermedad renal crónica, pues bueno, el paciente será candidato a un trasplante renal. La situación que vemos aquí es que bueno, tenemos más pacientes con enfermedad renal que riñones para poder trasplantar, ¿no? Sí. Hablamos que actualmente hay una lista de espera de poquito más de 15,000 pacientes en espera de un trasplante de riñón. Y bueno, esto aunado a una falta también en la cultura de donación, pues bueno, hace un poquito más difícil de poder ayudar a todas esas personas y pacientes que tienen un problema de riñón a conseguir un trasplante. Claro. Hablamos que en nuestro país el promedio por millón de habitantes de donación cadavérica es de alrededor de 3.5 pacientes por donaciones por millón de habitantes, ¿no? Si nos comparamos con países como Francia, como España, donde hablamos de más de 40 donaciones por millón de habitantes, pues bueno, hay una brecha importante que tenemos que pues revertir de alguna manera. Y pues bueno, de aquí es donde yo también aprovecho para agradecer esta oportunidad, para hacer conciencia en la población
razón de la necesidad tan importante de la donación de órganos, claro, ¿no? La otra opción para poder recibir un trasplante, pues bueno, está en relación al trasplante de donador vivo relacionado. Claro. Cuando un papá, una mamá o un hermano, recordemos que el riñón es un órgano par, y pues bueno, alguien dispone donar uno de esos dos riñones hacia algún familiar, y bueno, esta es la modalidad que actualmente pues tiene mayor número de trasplantes, ¿no? Claro. Esta es la forma en que se realizan con mayor frecuencia los trasplantes de donador vivo relacionado. Claro, no, y es que esto es muy, muy valioso, porque precisamente eso es lo que vamos a charlar, parte de este segmento y en el segmento que viene, porque pues el doctor Vladimir tiene una experiencia, justamente también estoy viendo que está reportándose por aquí nuestro amigo el doctor Daniel Chan, que de hecho está enviando saludos también al Gracias. programa, dice muy buen programa. Justo con el doctor Daniel Chan han tenido oportunidad pues de intervenir a pacientes exitosamente a nivel de nuestro hospital, el Hospital General de Zona número 11 del Seguro Social, con mucho orgullo lo decimos, porque bueno, estamos haciendo, y digo estamos porque me siento parte claro. de ese equipo. Gracias. Que vamos a platicar por qué razón nos sentimos parte de ese equipo, aunque yo no haga procedimientos quirúrgicos, pero va a ver usted cuántos procedimientos previos pasa un paciente con enfermedad renal dentro de lo que es un protocolo. Así pues es. Para decir, es el paciente idóneo para que pueda recibir un riñón. Pero bueno, quisiera yo, doctor Vladimir, pedirle autorización para leerle algunos mensajes. De hecho, Brenda Marín, ella dice: saludos, excelente programa, muchas felicidades por su cumpleaños. Bueno, muchas gracias, Brenda, muy amable. Amanda Campos también, muy buen tema, muchas gracias por los saludos y felicitaciones. Al señor Rogelio Porras, que él dice: bueno, gracias, doctor Vladimir López, agradezco sus respuestas valiosas. Pues seguiremos tratando de darle respuestas a quien nos pregunte, pues a quien pregunte aquí a nuestro invitado, en la medida pues de nuestra posibilidad de tiempo. El doctor Daniel Chan dice también: saludos al doctor Vladimir, y dice a ti, Rafita. Bueno, muchas gracias, es un apreciable amigo también, claro, de muchos, sí. de muchos ya de muchos años y de muchos saberes. Rosa María Landa Zabaleta, excelente programa, y ella pregunta, dice: ¿cuáles son los tipos de diálisis y promedio de vida del paciente con diálisis, doctor? Bueno, realmente un promedio de la diálisis pues no lo podríamos determinar. Aquí claro. La diálisis peritoneal depende de muchos factores. Al ser utilizado un catéter que va hacia la cavidad abdominal en la diálisis peritoneal, pues mucho tiene que ver con la disciplina, con la cultura del paciente, con los cuidados del paciente, para evitar desarrollo de complicaciones. Dentro claro. de las complicaciones que se pueden presentar en un paciente con diálisis peritoneal, pues son sobre todo las infecciones, sí, ¿no? Sí, que en mucho agravan pues sobre todo la calidad de vida, la expectativa. Hemos sabido de casos en donde definitivamente dicen: ya no es factible poderlo dializar porque tanta infección congeló o hizo inhábil o inhabilitó el peritoneo para poder servir de membrana de Así filtración. Aquí ¿no? Lo importante es también comentar que, bueno, sea un tratamiento con diálisis, con hemodiálisis o con un trasplante, es lo importante conocer que un paciente con enfermedad renal crónica sin ninguna terapia de sustitución, pues bueno, el pronóstico será malo. Entonces, sí. Cualquiera de las tres terapias que se utilicen, pues bueno, será para mejorar la calidad de vida del paciente. Claro, sobre todo. También, bueno, para Gloria Marina Miranda, ella dice: hola, buenas noches, muchas gracias Gloria Marina por estar con nosotros. También para el doctor Luis Vázquez, un excelente amigo y nefrólogo. Él dice: felicidades de tu amigo doctor Luis Felipe Vázquez Cabrera, nefrólogo. No, pues desde luego, él ya ha tenido pues también, y hemos tenido pues la suerte y la honrosa, el honor de pues tenerlo por acá con nosotros. A Kaoli Reyes, excelente tema, felicidades al programa y en especial al doctor Aguirre. Muchas gracias, muchísimas gracias por tantísimos pues saludos, felicitaciones y sobre todo por esa distinción que de alguna manera dan en ese sentido. Y bueno, pues Brenda Martín también dice: saludos, excelente programa. El señor Rogelio Porras, él vuelve a agradecer, dice: muchas gracias, nos dan una esperanza de vida, y a la familia. Pues creo que, mire, decía la doctora Caramón, que también la veo conectada por ahí en el chat: todos por la donación. Creo que algo muy importante, doctor, que en la actualidad, y pasa cuando vamos a sacar la licencia de conducir, cuando dicen: ¿desea donar órganos sí o no?, la mayoría dice no.
porque hay una refractariedad, hay una situación, como bien lo decía usted hace un momento, a la cultura de la donación. Por un lado decimos no, quienes a lo mejor un día vamos a quedar en teoría bien, sin ningún problema. Pero ¿y qué pasa con los que sí lo necesitan? Como decían, con un órgano le das vida a otra vida, o sea, vuelves a darle vida de alguna manera a alguien que muchas veces seguramente eternamente te lo va a agradecer. Claro. ¿No? Creo que esta es la labor muy importante, y sí, pues nos quedamos con este comentario que nos hizo la doctora Caramón, precisamente Fabiola Caramón, que bueno, estará de invitada, y ya me voy a adelantar un poquito la próxima semana, nos va a charlar también de algunas cosas que bueno, dejaremos un poquito para más adelante. También Checo Turk le dice, para un segundo trasplante, ¿cómo afecta o ayuda una prueba PRA? ¿Es factible el PRA? Sí, claro. Aquí sería importante platicarlo directamente con su nefrólogo, pero el PRA va a hacer una identificación de un riesgo inmunológico de rechazo de ese órgano, ¿no? Claro. Entonces, sí sería importante que lo comentaran con su nefrólogo, claro, con su cirujano en un momento dado, pero sí es una prueba importante para evitar un riesgo de rechazo de ese órgano. Claro, sobre todo. Oiga, ¿y le interesa saber cuántos especialistas participan para protocolizar, para dar el visto bueno, ahora sí la palomita, a un paciente con enfermedad renal crónica antes de ser el candidato idóneo para recibir un trasplante renal? Quédese con nosotros en este tercer segmento que viene, charlaremos todo lo relacionado con qué es un protocolo para trasplante renal y cómo se lleva a cabo un trasplante renal, justamente aquí en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. No se vaya, en breve regresamos. La Casona del Abuelo. Estancia para adultos mayores, actividades recreativas, pintura, activación física y más. Atención de la más alta calidad para tus seres queridos de la tercera edad, porque tu cuidado es la más bella expresión de tu amor. Pedregal Oriente, esquina Boulevard Europa número 4, fraccionamiento La Marquesa, en Las Ánimas, Jalapa, Veracruz. Teléfono 2281 89 29 39. Médica ERA, enfermedades respiratorias y alérgicas. Médica ERA, diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias con el Dr. José Fortino Palafox Centurión. Neumología, cirugía de tórax y endoscopía respiratoria, cirugía torácica vanguardista y de mínima invasión. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 460A. Citas al 2281-410846. Urgencias 2288-605588. Médica ERA. Ay, quisiera borrar unos añitos de mi rostro. Y yo estilizar mi nariz. Cirugía plástica estética y reconstructiva. Dr. Carlos Damián Palafox Vidal. Cirugía de contorno corporal, estética facial y rejuvenecimiento facial sin cirugía. Dr. Carlos Damián Palafox Vidal. Citas en Jalapa, Veracruz, 1410846. Y en Puebla, 2272-2727-13. Urgencias, 2281-040898. Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra. Enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 1410841. Y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863.
Pues estamos de regreso con todos ustedes en este que es nuestro último segmento de su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Y bueno, esta noche charlando de verdad muy amenamente con el doctor Vladimir López Hernández, especialista cirujano general y cirujano de trasplante renal, precisamente todo lo relacionado con el trasplante renal. Es un tema muy valioso, con información muy importante que de verdad tenemos que compartir con todos ustedes, dada la importancia de este problema que hemos venido platicando de la enfermedad renal crónica, de hacer conciencia sobre la donación también, no nada más de riñón, de órganos en general, y bueno, pues saber que de alguna manera estamos haciendo algo por las personas que más lo necesitan. Quiero aprovechar porque tenemos ya muchos saludos, doctor Vladimir, antes de que entremos a la fase que consideramos también muy valiosa de este programa. Lo felicitan, doctor, la doctora Rendón, el doctor radiólogo Adrián López, la señora María Luisa de Banderilla, Veracruz, el químico Giovanni Blanco, el doctor Primitivo Torres, a quien le agradecemos y le apreciamos muchísimo que esté siguiendo nuestra transmisión. También Óscar Montel, él le pregunta, dice, ¿por qué no se utiliza más la diálisis peritoneal con todas las ventajas que tiene en relación a la hemodiálisis, doctor? Pues bueno, esto no es que no se utilice más. De hecho, las unidades de hemodiálisis en los hospitales están sobresaturadas, y hablando de costos, la hemodiálisis supera por mucho a la diálisis peritoneal. Entonces no es que se utilice más una u otra. Esto tiene que ver más en relación al requerimiento de un paciente que tiene antecedentes de alguna cirugía, que ha tenido alguna infección intraabdominal, pues ya no es candidato, o hay muchas posibilidades de que no sea candidato a utilizar una diálisis peritoneal. Claro. A este tipo de pacientes se puede realizar la sustitución de la función renal mediante la hemodiálisis, claro, pero no hay preferencia por alguno de los tratamientos. Tiene que ver mucho individualizado al requerimiento de cada paciente. Claro, ¿no? Las características que cada paciente reúne en ese sentido. Y bueno, queremos enviarle un saludo precisamente a Neidy Buitrago, que ella pues nos está siguiendo y manda saludos desde Colombia, hasta donde le enviamos un afectuoso saludo. Muchísimas gracias de verdad por estar siguiendo nuestra transmisión. También bueno, tenemos aquí una pregunta de Edgar Winfield. Dice, una persona que ha sido trasplantada, ¿en qué porcentaje recuperará su calidad de vida, doctor? Es lo que comentábamos previamente. Existen ya estudios comparativos de pacientes en diálisis, hemodiálisis y pacientes con trasplante renal. Incluso, pues bueno, se ha visto que el sueño, que es una de las situaciones que se ve alterada en los pacientes con enfermedad renal crónica, mejora de manera importante. Se habla de hasta un 50%. El trabajo que se ve limitado en los pacientes que tienen que estar con hemodiálisis o con una diálisis peritoneal mejora de manera importante, al hacerlo menos dependiente de todas estas terapias. Entonces, el trasplante renal se considera el tratamiento ideal de un paciente con enfermedad renal además ya crónica. no va a traer nada externo, pues ya está otro riñón ahí haciendo una función que obviamente debe cuidar, así como la niña de sus ojos, diría, ¿no? Propiamente. También preguntan que si, aparte de los hábitos de salud del donante, ¿qué papel juega la juventud del donador? Es decir, entre más joven sea un donador, ¿cuánto más beneficio, o es indistinto? Claro, cabe mencionar que en nuestro país, para ser un donador solamente se tiene que ser mayor de edad y bueno, y tener la disposición de ser donante. Claro. La edad, pues bueno, básicamente estaría en relación a ser mayor de edad, pero actualmente, bueno, se han ampliado los criterios para ser un donador, y bueno, un paciente de joven o un paciente de mayor edad puede ser perfectamente un donador y puede ayudar a una persona con enfermedad renal. Claro, por supuesto. Y bueno, también los saludan, doctor, la doctora Luz María Trujillo, aquí es Leyita Quiquinte, quien manda saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Oiga, pues un saludo de verdad
con mucho cariño y muy afectuoso desde este país, México hasta Bolivia, Santa Cruz, Bolivia. Igual Rubimar Díaz manda saludos desde Venezuela. Bueno, mire, doctor, vaya, por eso decía que hay muchas personas interesadas en conocer justamente todo lo relacionado con este tipo de problemas. Y bueno, pues muy sentido también nuestro saludo para todos ustedes hasta donde nos ven. Juan Pouchuglén desde San Andrés Tuxtla, Veracruz. Nena Ángeles, saludos desde la Ciudad de México, muchísimas gracias. Lupita Arroyo manda saludos, dice María de Jesús, pregunta, hay muchos pacientes que padecen insuficiencia renal, que requieren trasplante renal, pues lo decía usted, hay creo que cerca de 15,000. Un poquito más de 15,000 pacientes según las cifras del Senatra, del 2018. ¿No? Es el Consejo Nacional, Centro Nacional de Trasplantes. Perdón, el Senatras, las siglas del Centro Nacional de Trasplantes. Y bueno, doctor, cuando tenemos a un paciente que ya está diagnosticado, que ya lo tenemos prácticamente, diríamos, en un proceso de protocolo para trasplante renal, ¿qué es esto? ¿A qué le llamamos protocolo para trasplante renal, doctor? Bueno, aquí cabe resaltar la función muy importante del nefrólogo, que finalmente va a ser el coordinador de un protocolo para todos los pacientes que necesiten un trasplante renal. Sí, doctor. De alguna manera, él va a coordinar a un equipo multidisciplinario que se va a encargar de evaluar a ese paciente para saber si es candidato a recibir un trasplante de riñón. Sí, claro. En este protocolo, como comentaba yo, intervienen un cardiólogo. Hay que recordar que los pacientes con una enfermedad renal crónica tienen un deterioro cardiovascular importante, entonces es importante la valoración de un cardiólogo, es importante la valoración de un estomatólogo, desde saber que el paciente no cursa con alguna caries, que recordemos que el paciente va a ser sometido a un proceso de inmunosupresión, y que cualquiera de estas situaciones pudiera poner en riesgo la vida del paciente. Entonces es parte del protocolo también un estomatólogo, el urólogo, que va a determinar si el donador presenta alguna alteración que pudieran dejar fuera del protocolo al paciente, es decir, que hubiera alguna alteración por ejemplo, ¿no?, algún cálculo renal que comprometiera la función renal del donador. Obviamente esto lo deja prácticamente fuera en ese momento para un protocolo de trasplante. También interviene pues el gastroenterólogo. Es importante determinar mediante estudios endoscópicos que no exista alguna enfermedad que pudiera también condicionar algún evento adverso durante el trasplante. El otorrinolaringólogo, también es importante determinar que no exista algún problema a nivel de senos paranasales que también pudiera condicionar algún evento adverso, ¿no? Y entonces, pues bueno, es un equipo multidisciplinario. Incluso, doctor, el psiquiatra, ¿no? Así es muy importante también la evaluación psicológica y psiquiátrica de un paciente, ya que va a ser un paciente que va a estar pues de alguna manera dependiente después de un trasplante de estar tomando una medicación de manera permanente, y si no se dan estas condiciones, pues bueno, puede poner en riesgo ese trasplante, ¿no? Entonces es un equipo multidisciplinario el que interviene en este protocolo. Sobre todo que es importante y que cada paso, es decir, cada visita con un especialista que están dentro de esa lista enorme de médicos que han de valorar al paciente, tiene que recibir una palomita, porque de lo contrario, y hace uno una evaluación equivocada o da un diagnóstico equivocado, pues está uno poniendo en riesgo un riñón que es valiosísimo, ya lo decía usted. ¿Y por qué? Porque lo puede rechazar, o porque el propio paciente puede desarrollar otro tipo de complicaciones. Y doctor, cuando hablamos ya en el ámbito pues de lo que es más que la técnica quirúrgica, el tipo de cirugía idóneo que se utiliza para un trasplante renal, aquí ¿qué nos comentaría? ¿Qué diría usted, doctor? Bueno, la técnica quirúrgica depende mucho del tipo de donación que vaya a recibir el paciente. En el caso de una
de un trasplante renal de algún familiar, de un donador vivo relacionado, sí, pues bueno, esto nos da una oportunidad a que sea una cirugía programada. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, podemos controlar los tiempos para hacer el trasplante. Habitualmente cuando se hace una cirugía de un donador vivo, pues bueno, la cirugía se hace en salas contiguas. En una sala estará el equipo encargado de hacer la extracción del órgano. Esto puede ser mediante una técnica abierta o idealmente con una técnica laparoscópica, donde en todo momento se trata con mucho cuidado ese órgano que se va a quitar para evitar algún daño. Una vez extraído ese órgano, se pasa a una sala contigua en donde inmediatamente que se quita se pone a enfriar en una en una cama de hielo, y se perfunde con unas soluciones de preservación para lavar, limpiar ese riñón. Una vez que se hace esta cirugía de banco que llamamos, pasamos a realizar el implante, que es la colocación del riñón propiamente a el receptor. En esta cirugía lo que vamos a hacer es anastomosar o unir tanto la arteria como la vena de ese riñón que fue procurado a la arteria y la vena de la persona que lo va a recibir. Normalmente ese implante se realiza a la arteria y la vena ilíaca, normalmente del lado derecho, aunque puede ser de cualquiera de los dos lados. Una vez realizada esta anastomosis, se procede a despinzar y a ver que no exista alguna fuga de sangre, para inmediatamente reperfundir ese riñón, que tome vida otra vez, inmediatamente ver que se va a perfundir y que va a empezar a realizar su función que realizaba en la persona que originalmente estaba, ¿no? Fíjese, sí, doctor, Finalmente, adelante. bueno, se hace la unión del conducto que va del riñón hacia la vejiga, que es el uretero, y a través del cual la orina formada en ese riñón llegará nuevamente a la vejiga, ¿no? Claro. Y es que aquí yo me atrevo a comentar, porque muchas veces con esa experiencia, porque todos nos enteramos cuando están trasplantando a algún paciente, y bueno, es de verdad algo muy emocionante. Digo, no sé cómo lo viva quien lo dona y quien lo recibe, pero debe ser con la misma emoción. Pero una gotita de orina cuando ya se pasó pues al posoperatorio, que está el paciente en la unidad de cuidados intensivos, es una ganancia, porque el riñón comenzó a producir orina otra vez, ¿no? Y esa parte es la que el médico está cuidando, porque ahí es donde interviene obviamente un intensivista, interviene gente experta pues en hemodinamia, obviamente el cirujano que está haciendo sus recorridos frecuentes, pero es toda una labor, doctor Vladimir, ¿no? Así es, esto es un trabajo de un equipo multidisciplinario en donde intervienen urólogos, angiólogos, enfermeras, anestesiólogos, mucha gente que está detrás de un trasplante, y que bueno, finalmente como bien comentaba, ¿no? Yo creo que después del paciente, el que más valora la orina del paciente, pues también es el equipo médico que está detrás de esa función, ¿no? Y es lo que decía yo, ahí no espere usted que después de un trasplante el paciente comience a orinar como normalmente orinaba, 2-3 gotitas, y conforme avanzan los días, obviamente hay un límite, ¿verdad?, que va dando para valorar el éxito, obviamente, también de ese trasplante, ¿no? Así es, después de realizar el trasplante, el paciente pasa a una unidad de trasplante renal, en donde estará bajo un aislamiento por los medicamentos utilizados, y pues bueno, donde se estará monitorizando periódicamente a través de exámenes de laboratorio, de una evolución clínica, pues la función nuevamente de este riñón trasplantado, de ese riñón, que es muy valioso, y que bueno, finalmente por un lado quien lo donó, pues dice uno, bueno,
ya es esa partecita donde dice, bueno, ya él ya quedó, está estable, ahora falta el que está recibiendo, ¿verdad?, el órgano como tal. Y bueno, doctor, y bueno, quisiera yo aprovechar porque pues ya nos están marcando el corte final, pero quiero pedirle a la producción si nos puede conceder 5 minutitos más, nada más para ir cerrando, por favor, el tiempo que tenemos determinado, doctor Vladimir, para que nos hable un poquito relacionado con aquellos casos en donde el donador no es un donador vivo, sino es un donador cadavérico y que las condiciones de la cirugía cambian. ¿Por qué? Porque hay que actuar urgentemente. Así es. Bueno, gracias a la producción por ese tiempo. Por el tiempo, bueno, muchas gracias. Sí. Hablando de lo que es el donador, el donador cadavérico, pues bueno, aquí el encargado de coordinar toda la labor es el coordinador de trasplante de cada unidad. Hay que decir también que para poder realizar una procuración o para poder realizar un trasplante, sí, cada hospital debe contar con una licencia expedida por la COFEPRIS para poder realizar estos procedimientos. Sí, claro. Una vez que se identifica un potencial donador, se activa una serie de alertas a nivel institucional, a nivel interinstitucional o incluso a nivel interestatal, y todo un equipo se pone a disposición de esa donación. Claro. Una vez que se ha establecido que el paciente va a donar ciertos órganos, porque puede donar algunos o todos, claro, pues bueno, vendrán los equipos médicos a evaluar el órgano. Claro. Una vez durante la cirugía se evalúa el órgano y si ellos lo consideran apto, se toma en ese momento y bueno, se traslada mediante enfriamiento y soluciones de preservación al sitio donde será implantado. Aquí es mucho también una lucha contra el tiempo, ¿no? Sí, hay que recordar que existen órganos que no pueden estar mucho tiempo sin ser trasplantados, claro, ¿no? Claro. Afortunadamente, el riñón es uno de los órganos que más puede esperar, hasta 48 horas podemos esperar para realizar un trasplante de riñón, no así un trasplante hepático o un trasplante de corazón, claro, que esos pues tienen una prioridad absoluta, claro, ¿no? Totalmente. ¿Cómo determinamos a qué paciente le vamos a poner el órgano donado? Pues bueno, esto también está bien legislado y con una total transparencia en una lista de esperas en el Centro Nacional de Transplantes. Entonces, aquí también comentarle a la gente que tenga la confianza de que un órgano que se ha procurado y que se va a trasplantar, pues bueno, va a ser bajo las estrictas normas de las leyes aquí en México, ¿no? Por eso muchas veces a lo mejor el órgano se procuró en el estado de Veracruz, pero en la lista la persona está en otro estado y hay que hacer un traslado, pues a veces vía helicóptero, vía avión, o muchas veces, como vemos a veces en las series de televisión, no, corre y corre, porque hay que llegar con mucho tiempo. Así es, en relación al trasplante de riñón, generalmente los dejamos en nuestro mismo estado porque pues bueno, la demanda es mayor, pero en algunos órganos, como es el corazón, como es el hígado, sí hay que trasladarlos a ciertos lugares, claro, donde ya está esperando el receptor, ¿no? Pues fíjense, muy más que emocionante, interesante, y yo debo reconocer y de verdad aplaudir la labor que hacen mis compañeros, mis colegas, porque es una labor muy valiosa que hasta que la conoce uno también así en vivo y en directo, sabe uno realmente que pues el médico de verdad hace un esfuerzo, y me refiero a todos los que profesionalmente hacemos medicina, hacemos un esfuerzo por hacer bien las cosas, que creo que esa es la parte muy importante. Y bueno, pues quiero de verdad agradecer a todos quienes están todavía conectados con nosotros. Gracias por seguir nuestra transmisión. A Héctor Martínez Vázquez, excelente especialista invitado. Saludos, doctor Elnita Enríquez. Doctor Aguirre, su cumpleaños, un abrazo, muchas gracias. Osvaldo del Rosario, muy interesante tema, ya que es necesario fomentar la cultura de la donación de órganos en México. Felicitaciones, muchísimas gracias al doctor Vladimir. También, bueno, Rita Méndez, que habla de las enfermedades autoinmunes como enfermedades de Behçet son impedimento para ser donado. Bueno,
bueno, ella pregunta, nuestro amigo Rogelio Porras, él comenta respecto a el tipo de alimentos que pueden dañar o no el riñón, en general el exceso de proteínas y obviamente lo que son grasas saturadas, por eso se evitan lo que son carnes rojas, en general son dietas prácticamente a base de proteínas de origen vegetal, las que bueno pues están indicando. De esta manera, bueno, pues estamos prácticamente llegando al final de nuestro programa, no sin antes agradecerle al psicólogo Carlos Castro Batista, también un saludo psicólogo que también siguió nuestro programa, Johanna de Jesús, a Checo Turtle, bueno pues a muchos que estuvieron siguiendo nuestra transmisión, por esa confianza y excelente participación. Nosotros vamos a presentar al invitado de la semana siguiente, por favor. Al cuidar el tema de la siguiente semana. El próximo viernes 24 de mayo de 2019 tendremos de invitada aquí a la doctora Fabiola Caramón Ramírez. Ella es especialista en anestesiología y bueno, pues charlaremos de ese papel que desempeña el anestesiólogo en procedimientos fuera de un quirófano, como lo son la endoscopía, como lo son los estudios radiológicos, incluso en procedimientos dentales en pequeñitos o adultos, desde el punto de vista de no sentir dolor ni ningún malestar. De manera que será un programa muy importante e interesante, como todos nuestros programas, gracias a la preferencia de todos ustedes. Pues doctor Vladimir López Hernández, muchas gracias. Debo decirle que es un excelente programa, definitivamente, y lo digo de todo corazón. Gracias por haber estado con nosotros, no sin antes hacerle una invitación para que si en algún momento también nuestro auditorio lo pide, nos haga el favor de acompañarnos nuevamente. Claro que sí, y yo quisiera aprovechar este momento también para ser el portavoz de todos los mensajes hacia una felicitación extensa por su cumpleaños. Gracias, y bueno, desearle mucha salud y consecuentemente muchos éxitos para que siga con estos programas que son de mucha utilidad para muchos pacientes. Muchas gracias, doctor, de verdad muchísimas gracias, y a todos ustedes por haber estado con nosotros esta noche. Les aprecio de todo corazón todos sus saludos, felicitaciones, buenos deseos, de verdad que todo mi cariño para todos ustedes. Estamos el próximo viernes con todos ustedes en punto de las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Recuerde usted, cuide su salud, aquí le decimos cómo. Que tengan todos un excelente fin de semana. Doctor, pues nos despedimos hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias. La Casona del Abuelo. Estancia para adultos mayores, actividades recreativas, pintura, activación física y más. Atención de la más alta calidad para tus seres queridos de la tercera edad. Porque tu cuidado es la más bella expresión de tu amor. Pedregal Oriente, esquina Boulevard Europa número 4, fraccionamiento La Marquesa, en Las Ánimas, Jalapa, Veracruz. Teléfono 2281 89 29 39.